Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en otro nuevo episodio. Mi nombre es William Velázquez Valenzuela y seguimos con el tema de la hermenéutica y hoy vamos a hablar sobre la patrística, es decir, sobre los padres de la iglesia, esos primeros líderes cristianos que vivieron después justamente de los apóstoles. Estas personas no solamente estaban transmitiendo el legado de la fe, sino que también defendían con su propia vida ese legado. Su principal trabajo era asegurarse de que las verdades que los apóstoles habían enseñado no se perdieran, no se distorsionaran con el paso del tiempo. Ellos eran como los guardianes de esa verdad apostólica y era una herencia invaluable la que ellos tenían que cuidar. La primera generación de estos padres de la iglesia fueron hombres como Clemente de Roma, como Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna. Y lo fascinante de estas personas es que en muchos casos conocieron y fueron discipulados directamente por los apóstoles. Por ejemplo, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. ¿Te imaginas la conexión directa que tenían con el mensaje original que había salido de la boca de Jesús? Sus escritos de esta gente no eran tratados teológicos complejos, eran principalmente cartas pastorales, estaban llenas de sabiduría, estaban llenas de ánimo, pero sobre todo de una exhortación para permanecer fieles, firmes en el evangelio. Y ellos no estaban creando una nueva doctrina, una nueva religión. Ellos estaban pasando solamente la antorcha de la fe que ya se había recibido de primera mano. Y al hacer eso, nos dejaron a nosotros una ventana a cómo pensaban, a cómo vivían los primeros creyentes. Por ejemplo, en los primeros siglos el cristianismo no solamente se enfrentaba a la persecución de Roma, ¿verdad? Como ya sabemos, sino que se presentaba todavía a un peligro mucho más sutil, un peligro más dañino, que era la herejía. Sí, la herejía más influyente de aquel tiempo fue el agnosticismo y hoy también, ¿verdad?, conocemos muchos agnósticos. Para poder entender esto, piensa, por ejemplo, ellos creían que el mundo físico era intrínsecamente malo y que el conocimiento secreto, es decir, la gnosis, era el camino a la salvación. En su mente de ellos, un Dios perfecto no podía haber creado el mundo material imperfecto, por lo que creían que lo físico era simplemente una ilusión. ¿Te imaginas? Esta creencia de esta gente afectó directamente la manera en cómo entendían a Jesús. Si el mundo físico era malo, entonces ¿cómo podía Jesús haber tenido un cuerpo de verdad? Y así nació algo que se llama el docetismo, esta creencia que decía que Jesús parecía humano, pero su cuerpo era solamente una ilusión. Y para los padres de la iglesia, armados con las escrituras, ellos obviamente se opusieron con todo su corazón, con todo su ser a estas herejías. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, él escribió en sus cartas que si Jesús no tuvo un cuerpo físico real, entonces su muerte no fue real. Y si su muerte no fue real, tampoco lo fue su resurrección. Y si la resurrección no fue real, entonces nuestra fe es vana. La herejía esa del docetismo era una amenaza directa al evangelio y los padres de la iglesia refutaron obviamente estas herejías. Y esto lo hicieron defendiendo la verdad que Jesús les había entregado. Decían que Jesús era completamente Dios y que también era completamente humano. Y esto nos enseña que la doctrina no es un tema abstracto. La doctrina es algo que vale la pena defender porque está en juego la verdad de quién es Cristo. Pero bueno, ahora hablamos de algo un poquito que a menudo también se malinterpreta. A veces la gente mira a la iglesia primitiva para justificar ciertas prácticas modernas y esto nos lleva a preguntas importantes sobre la autoridad. Los padres de la iglesia nos enseñan que su autoridad no venía de un sistema jerárquico o político como el papado moderno, por ejemplo. Un ejemplo de esto es Clemente de Roma. Él escribió una carta a la iglesia en Corinto para justificar o para resolver un conflicto, porque aunque su carta era respetada, él no afirmó tener autoridad papal, ¿no? La autoridad principal para él, igual que para los apóstoles, era la escritura misma.
También es interesantísimo notar que aunque a menudo se asocian algunas prácticas modernas con la iglesia de esos primeros siglos, los escritos de los padres apostólicos o padres de la iglesia pues no mencionan conceptos como el bautismo de niños, no mencionan cosas como la veneración de santos o que los 7 sacramentos, tal como se practica hoy en la iglesia tradicional, ¿no? Esto nos recuerda que la iglesia pues ha venido evolucionando en sus prácticas, pero la base de nuestra fe sigue siendo y seguirá siendo la palabra de Dios y el legado de los apóstoles. Y por último, los padres de la iglesia también se enfrentaron a movimientos que querían que los creyentes adoptaran prácticas judías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía fue claro al escribir que ya no se debe vivir de la manera judía, sino a la manera de Cristo. Y esto lo que demuestra es que la iglesia primitiva entendió, ¿verdad? Entendió que el sacrificio de Cristo era el cumplimiento final y no había ya necesidad de andar volviendo a estar otra vez bajo la ley. Así que podemos nosotros aprender de los primeros creyentes, de los padres de la iglesia, pues que su fe era audaz, su fe era muy práctica. Ellos no nada más creían en algo, ellos lo defendían con su vida. La verdad, por ejemplo, es una herencia que debemos proteger. Eso lo sabemos gracias a ellos. Su lucha contra la herejía a nosotros nos enseña que tenemos que conocer la palabra de Dios, conocerla a fondo para poder discernir el error de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, también aprendemos que la interpretación correcta de las escrituras es vital. No es como que opcional, no, es vital. Al usar las escrituras para nosotros refutar las falsas enseñanzas, ¿verdad? Nos muestra que la Biblia es la máxima autoridad. Y estos hombres pues nos modelan su fe, nos modelan su devoción, su valentía. Esto nos recuerda que nuestra fe no es un concepto vacío, entonces es una verdad por la cual vale la pena vivir y si es necesario, morir. Y bueno, pues esa es la herencia que tú y yo tenemos hoy en nuestras manos y hay que cuidarla. Nosotros nos puedes encontrar en zonagospel.net y en la plataforma de tu preferencia. Ahí vas a encontrar estos podcasts. Que Dios te bendiga.